Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 31, para continuar nuestra serie, el libro de los orígenes. Viendo Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 11, este es el tercer mensaje de esta serie, Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31. Y el nombre de este mensaje es el origen del ser humano. Génesis 1, 26 al 31, la palabra de Dios dice: Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno, y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Oremos. Señor que estás en los cielos, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. La verdad del Evangelio la aplique a nuestro corazón y seamos transformados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El 24 de marzo de este año se hizo legal la eutanasia en España. Y hace 2 semanas, leyendo el periódico en el día domingo, me llamó la atención que estaban publicando toda la página de la sección de cultura del periódico Reforma, y estaban animando a jóvenes y niños a ir a ver una obra de teatro aquí en Coyoacán que se llama Un conejo para la luna. Y esta obra de teatro dice: vamos a preparar, el objetivo es preparar a los niños y a los jóvenes para que entiendan y acepten la muerte digna. En otras palabras, y más adelante lo dice la persona, la eutanasia. No lo dicen de esa manera. Vamos a hablar acerca de la muerte digna y empezar a preparar a nuestros niños y a nuestros jóvenes para que lo entiendan, lo aprueban y lo vean como algo normal. En España ya está legalizada y muy posiblemente haya intentos de legalizar la eutanasia aquí en México. También el 10 de mayo salió un reportaje con respecto a niñas que son vendidas en la Sierra de Guerrero, en algunos lugares de Oaxaca, niñas de 9 años que son vendidas para que contraigan matrimonio, y los precios van desde 40,000 pesos hasta 200,000 pesos. Y ni los gobiernos anteriores ni el actual gobierno hacen absolutamente nada, porque esos son usos y costumbres. Y en esas zonas las mujeres no valen absolutamente nada. Hablando acerca de ideología de género, leyendo el libro de Ama tu cuerpo, viene el caso de una chica que está muy confundida con respecto a quién es él. Es una mujer y a veces piensa que es un hombre y a veces piensa que es una mujer.
Y cuando esta niña gradúa de primaria, sus padres le compraron un vestido y le compraron un traje de hombre, porque no sabían si ese día a ella se le iba a ocurrir o ella se iba a identificar como niño o se iba a identificar como niña. Lo hacía, lo intercambiaba como ella se sentía. Al día de hoy, 3.500.000 personas oficialmente han muerto por COVID. En estas semanas se hicieron las paces nuevamente entre Israel y Palestina de esta guerra que duró recientemente unos pocos días, muchos muertos. Y lo interesante es que estuve leyendo a algunos cristianos que apoyaban a Israel y veían con malos ojos a Palestina. De lo que estoy hablando, es acerca del tema con respecto a quiénes somos. Todos los temas que estoy tocando y los 10 temas más candentes actualmente, el aborto. Llevamos 14 años, el 21 de abril. El 24 de abril cumplimos 14 años de que se legalizó el aborto aquí en la Ciudad de México. 230,000 niños han sido abortados en estos 14 años. Y si hablamos acerca del matrimonio igualitario, si hablamos acerca del tema de transgénero, todos estos temas tienen que ver con la pregunta, ¿quiénes somos? Tienen que ver con la pregunta, ¿qué es el ser humano? Porque cuando tú opinas o cuando tú haces algo con respecto a estos temas, no simplemente estás tomando una decisión, sino que estás expresando tu forma de ver la vida humana. Estás expresando tu manera de ver y el significado de la vida humana. Estás expresando tu cosmovisión, tu manera de ver el mundo y tu manera de ver al ser humano. Así que no debemos de sorprendernos que las escrituras en este pasaje, Génesis capítulo 1, versículos 26 hasta el 31, sea algo tan contemporáneo. De lo que vamos a hablar es un tema contemporáneo. La Biblia tiene mucho que decir con respecto a qué es el ser humano. Y es interesante que en el Salmo 8, el versículo 4, David le hace esta pregunta a Dios. David le dice, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Entonces, la pregunta que queremos contestar en esta mañana es, ¿qué es el ser humano? Y nuevamente, la respuesta que tú des a esta pregunta va a afectar y estás expresando tu opinión y cómo vas a actuar con respecto a estos temas, con respecto al aborto, con respecto a la eutanasia, con respecto al racismo, con respecto a la muerte, con respecto a la política, con respecto a cómo tratas a las mujeres, con respecto a cómo ves a los niños. Todos estos temas tienen que ver con esta pregunta, ¿qué es el ser humano? Y la Biblia tiene una respuesta para esto. Ahora, déjenme en primer lugar decir de manera general que solamente hay 2 visiones con respecto a qué es el ser humano. Y estoy hablando de manera general. La primera visión es una visión del mundo. Y cuando hablo acerca del mundo, otra vez estoy hablando acerca de la manera de pensar aparte de Dios. Entonces, cuando digo acerca del mundo, una cosmovisión del mundo, estoy hablando de una cosmovisión básicamente evolucionista y atea. No existe ningún Dios. ¿Qué es el ser humano?
Y el otro punto de vista, obviamente, es el punto de vista bíblico. Entonces, existen dos cosmovisiones, son completamente opuestas a lo que dicen con respecto al hombre. ¿Y sabes qué? Solamente una tiene la razón. Solamente una tiene la razón. Y C.S. Lewis decía que como solamente una cosmovisión tiene razón, entonces la otra cosmovisión, la otra manera de ver el mundo, la otra manera de ver al ser humano, la otra manera de vivir la vida no va acorde con la realidad. Y esto es bien importante, muy importante. No pueden las dos cosmovisiones tener la razón. Una está equivocada y la que está equivocada está viviendo no de acuerdo a la realidad. Así que quiero que mires tu pantalla, por favor. Quiero que veas la pantalla y ve estas dos cosmovisiones con respecto al ser humano. De acuerdo al mundo, número uno, estamos aquí por casualidad. Somos un accidente. Somos un accidente. Pero de acuerdo a la cosmovisión bíblica, estamos aquí por un diseño. Fuimos pensados, fuimos diseñados. Hay propósito, hay significado y hay valor. Por parte del mundo, el ser humano es libre para crearse a sí mismo. Yo soy el centro de mi universo. Yo soy la última palabra. Yo soy el que decide todo con respecto a mi vida. Ahora, el punto de vista bíblico es que fuimos creados para reflejar la imagen de Dios. Y esto cambia completamente todas las cosas, como lo vamos a ver en un momento más. De acuerdo a la cosmovisión del mundo, somos básicamente buenos. El hombre es básicamente bueno. Lo malo es lo que está allá afuera. Pero si tú buscas dentro de ti, la respuesta siempre está dentro de ti, porque eres básicamente bueno. Bueno, la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que por causa de la caída, funcionalmente somos defectuosos. Funcionalmente somos defectuosos. Hay algo que está mal en nosotros por causa de Génesis capítulo 3, que vamos a llegar allá en algunas semanas. Número 4. De acuerdo a la cosmovisión del mundo, somos éticamente excusables. En otras palabras, un ejemplo. El problema de que yo sea alcohólico, la verdad no es mío. ¿Sí? Tiene que ver con allá afuera, tiene que ver con mis padres, tiene que ver con mi pasado. Estoy enfermo y por favor no me hagas responsable de una enfermedad, un ejemplo. Pero el punto de vista de la Biblia es que somos moralmente culpables. No podemos excusarnos de otras personas, no podemos echarle la culpa a otras personas de las decisiones que tomamos. Y por último, de acuerdo a la cosmovisión del mundo, estamos destinados a una extinción bendita. No hay absolutamente nada después de la muerte. De acuerdo a las Escrituras, estamos destinados a adorar a Dios en el cielo o a enfrentar su justa ira en el infierno. Hay vida después de la muerte. Entonces, esta pregunta es importantísimo en este tiempo que estamos viviendo. Y las implicaciones son enormes. Las implicaciones son mayúsculas. Por lo tanto, al contestar la pregunta, ¿qué es el ser humano? La Biblia dice tres cosas. En primer lugar, la Biblia dice que somos creados. En segundo lugar, la Biblia dice que somos creados a la imagen de Dios.
Y en tercer lugar, la Biblia dice que somos creados con un propósito. Esto es lo que nos enseñan las Escrituras con respecto a qué es el ser humano. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31. Somos creados a imagen de Dios, somos creados con un propósito. Así que vayamos al punto número 1, somos creados. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 enfatiza esto. Dice el texto, versículo 26, hagamos al ser humano a nuestra imagen. Versículo 27, y Dios creó al ser humano a su imagen. Entonces, la verdad que salta de estos versículos es que somos seres creados que han sido diseñados por un creador amoroso y bueno. Somos seres creados que han sido diseñados por un creador amoroso y bueno. Y por lo tanto, esto apunta a la dignidad de cada ser humano. Dado que hemos sido diseñados por Dios, somos intrínsecamente o inherentemente dignos. Nuestras vidas son valiosas y tienen sentido aun cuando tú creas que no lo tienes, o aun cuando otras personas te digan que tu vida carece de valor. Por el hecho de ser creados por Dios, cada ser humano tiene un valor. Ahora, quiero que pienses en lo contrario. Quiero que pienses, por favor, en lo contrario. La implicación de ser creados a la imagen de Dios, una de ellas, es que no podemos tratar ninguna vida humana, incluida la nuestra, como algo carente de valor y propósito. Pero por favor, quiero que pienses lo contrario. Quiero que pienses de que no hay Dios y entonces la pregunta es, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el significado de un ser humano? Vivimos en una sociedad que enfatiza los derechos humanos. Pero la pregunta es, si no hay un Dios, ¿sobre qué basamos los derechos humanos? ¿Sobre qué? ¿Por qué lo que tú dices de un ser humano me tiene que importar y tengo que aceptar lo que tú dices si tú y yo somos seres humanos? Entonces, otra vez, fuera de Dios, la pregunta es, ¿de dónde? Independientemente de Dios, la dignidad del ser humano está en una zona muy, pero muy frágil. Peter Singer, que es un profesor de bioética de la Universidad de Princeton, define a las personas como seres conscientes de sí mismo o racionales que por consiguiente son capaces de tomar decisiones. Entonces, de acuerdo a esta definición de personas, si nosotros simplemente somos animales y de acuerdo a la declaración de este filósofo, entonces hay algunos primates que son personas y hay algunos seres humanos que no son personas. Porque la única diferencia entre nosotros y los animales sería nuestra mayor capacidad. Tenemos mayores capacidades y punto. Pero entonces, si esta es la definición de una persona, lo único que hace digno a una persona son sus capacidades. Por lo tanto, un bebé en el vientre de su madre no es una persona, no tiene ninguna capacidad.
un bebé que ha nacido no tiene ninguna capacidad. No sabemos si es una persona. Un ser humano que por causa de alguna enfermedad ahora está teniendo problemas en sus capacidades, a lo mejor ya no es una persona. Y los ancianos, cuando ya no tienen ninguna capacidad, de acuerdo a esta definición, no tienen ya la calidad de personas. Ya no son capaces de hacer nada. Entonces no nos debe de sorprender que este filósofo bioético, Peter Singer, apoye la eutanasia, apoye el aborto y en algunos casos el infanticidio. No nos debe de sorprender que el país de Islandia se jacte en ser el primer país que ahorita no recuerdo el número de años, no ha tenido ningún caso, un nacimiento de un niño con síndrome de Down. Y la razón es la siguiente: cuando ellos lo detectan, ellos han educado a las personas a que aborten. Por lo tanto, no va a nacer ningún niño con síndrome de Down. Y para ellos es algo completamente plausible y para otras personas. ¿Por qué? Porque esas personas esos seres humanos no son personas, no tienen dignidad porque no tienen capacidad. Permítanme leer lo que dice Bon Roberts. Él es el rector de la iglesia St. Eve en Oxford y él escribe lo siguiente: negar el fundamento externo de la dignidad humana universal nos priva de cualquier base sólida. Cualquier criterio interno o proveniente de este mundo siempre se podrá dar en mayor o menor grado. La humanidad tiene un historial espantoso de recategorizar a las personas. Los esclavos africanos no eran personas. Los aborígenes australianos no eran personas. Los judíos europeos en la Segunda Guerra Mundial no eran personas. Los bebés en el vientre no son personas. Si podemos crear categorías y decidir que los que entran dentro de X categoría ya no son humanos, nos vemos con el derecho de tratarlos de forma horrible o incluso deshacernos de ellos. Sin embargo, la Biblia no nos permite hacer eso porque todos hemos sido creados a imagen de Dios, lo cual nos dota de un valor inherente. La dignidad humana solo será equitativa e inclusiva si tiene un fundamento externo, es decir, si proviene de haber sido creados a imagen de Dios y no de nuestras habilidades o capacidades. Completamente diferente. ¿De dónde viene la dignidad del hombre, del ser humano? ¿De dónde viene? Déjenme citar posiblemente al personaje más popular del neoateísmo, ¿sí? Y este es Richard Dawkins. Y Richard Dawkins, él dice: al mismo tiempo que apoyo el darwinismo como científico, soy un apasionado antidarwinista cuando se trata de política y cómo debemos conducir nuestros asuntos humanos. Dawkins está comprometido con un universo aleatorio impulsado por selección natural cuyas implicaciones no puede aceptar. De veras, es bien interesante. Por un lado soy evolucionista, pero las implicaciones de la evolución con respecto al ser humano, soy antidarwinista. Y la pregunta es: ¿y de dónde toma Richard Dawkins sus ideas con respecto a la dignidad del ser humano? A que debemos de ayudarnos unos a otros. ¿Y de dónde toman otras personas que no creen en Dios sus ideas y sus valores con respecto a la dignidad y los derechos
de los hombres. Y nuevamente, hay una discordancia entre lo que ellos verdaderamente creen y cómo ellos viven. Vivir en un mundo donde no hay un creador tiene implicaciones horribles, espantosas. Y solamente hay algunos valientes, por decirlo de esa manera, que se han atrevido a decir cuáles son las implicaciones. El ser humano y un pájaro y un ratón es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Pero Dios dice no. Dios le ha dado al hombre una dignidad porque fue creado por él. Y esto tiene muchas implicaciones. Déjame mencionarte rápidamente una. Si tú has perdido tu trabajo, y realmente es un choque muy fuerte, porque de repente dices, ¿cuánto valgo? ¿Realmente tengo un valor? Bueno, déjame decirte que sí lo tienes. Porque tu dignidad, porque tu valor y porque tu significado no depende de lo que haces, sino de lo que eres. No está dentro de ti, viene de fuera. Viene de Dios quien te creó. Por lo tanto, si pierdes tu empleo, si repruebas un examen, si no te has casado y te sientes sin valor, déjame decirte que hay buenas noticias para ti. Tu valor, tu dignidad no depende de lo que haces, no depende de tus logros. Depende del Dios que te creó y te creó por amor y te creó nuevamente con un diseño muy especial. Nuestro valor no depende de nuestra inteligencia, no depende de nuestra capacidad, no depende de nuestro estado civil, no depende de nuestras condiciones físicas, depende de Dios, quien nos creó y nos ama. La dignidad humana no depende de lo que hacemos, sino de lo que somos en la creación. Por lo tanto, Dios nos ha diferenciado del resto del orden creado, y esto se aplica a todo ser humano, jóvenes y ancianos, nacidos y no nacidos, sin discapacidad y con discapacidad, altamente inteligentes y con capacidades cognitivas limitadas. Y esto nos lleva a tratar entonces de una manera diferente los temas del racismo, judíos, palestinos, blancos, negros, los temas del aborto, los temas de la eutanasia, los temas del suicidio, nos lleva a tomar partido en estos debates y nos lleva a vivir la vida de una manera completamente diferente. Entonces, en primer lugar, la Biblia enseña que somos creados y por lo tanto tenemos una dignidad inherente. En segundo lugar, al ser creados, eso significa que no somos autónomos. Y posiblemente esto es una de las cosas que más molesta el día de hoy al hombre que no quiere saber nada de Dios. No eres autónomo. Fuiste creado. Y esto irrita. Y tristemente, esta fue la mentira que creyeron nuestros primeros padres. Adán y Eva creyeron que podían vivir una vida separado de su creador, que podían encontrar significado, valor, propósito aparte de su creador. Fueron engañados. Y entonces nosotros seguimos viviendo las consecuencias de ese engaño. La Biblia enseña que no fuimos creados para vivir una vida separada de nuestro creador, de Dios. Y la historia humana, a partir de Génesis 3, es la evidencia del fracaso de la autonomía humana hasta el día de hoy. Simplemente ve la historia. Simplemente ve lo que está pasando. Somos la evidencia, nuestra historia es la evidencia del fracaso de la independencia del hombre
de su creador. No somos autónomos. La relación básica entre Dios y el hombre es: Dios es el creador y nosotros somos sus criaturas. Y fuimos creados para depender de Él. Ahora, por favor, escúchame bien esto. La dependencia de Dios no significa opresión. Hay una connotación negativa con dependencia, pero la dependencia de Dios no significa opresión. Simplemente vea dónde Dios puso al ser humano, cómo lo creó. Génesis capítulo 2, que vamos a llegar allá. Dios puso al ser humano en un paraíso y todas sus necesidades estaban suplidas. Había una perfecta relación con Él, había una perfecta relación con su prójimo, había una perfecta relación consigo mismo, había una perfecta relación con toda la creación. Depender de Dios no significa opresión. Ser criatura significa que no somos soberanos, significa que nuestro llamado principal y nuestro mayor placer se encuentra en vivir conforme al diseño de Dios. Por eso es que la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, ¿qué es el ser humano? Punto número 1. El ser humano es un ser creado que tiene dignidad por lo mismo, y el ser humano no es autónomo. El ser humano es una criatura que depende de su creador. Número 2. En segundo lugar, somos creados a la imagen de Dios. Versículos 26 y 27 dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen. Versículo 27. Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Y lo primero que quiero que veas es que en el día sexto, cuando Dios crea al ser humano, Dios dice en el versículo 31, esto es extremadamente bueno. Dios había dicho en los otros días que era bueno, y recuerdan lo que es bueno, placentero, lo recuerdan. Pero después de que hace al ser humano, Dios dice: esto es extremadamente bueno. El ser humano, hombre y mujer, es la culminación de la obra creadora de Dios. Es el punto final donde Dios dice: wow, me he lucido. Ahora, ¿qué significa ser imagen de Dios? Si somos creados a imagen de Dios, ¿qué significa ser criados? ¿Qué significa ser imagen de Dios? Bueno, entre los teólogos hay varias discusiones con respecto de esto, y quisiera mencionar rápidamente 3 respuestas. Y no es que una sea mejor que la otra, yo creo que las 3 se complementan porque tienen sustento bíblico. Y la primera de ellas es que ser imagen de Dios habla acerca de una imagen estructural. Y esto significa nuestra capacidad de ejercer raciocinio, de ejercer nuestra voluntad como la forma principal en la cual nos asemejamos a Dios. Dios es un ser racional, nosotros lo somos. Dios tiene voluntad, nosotros lo somos. Dios es una persona, nosotros lo somos. Dios es un ser moral, nosotros lo somos. La imagen estructural revela que Dios dio a los humanos capacidades importantes como el raciocinio, como el lenguaje, para que lo usen para su gloria. En segundo lugar, tenemos la imagen funcional. Reflejamos a Dios al ser sus representantes en su creación. Es interesante que en el mundo antiguo, los soberanos, los emperadores, los reyes, mandaban a hacer imágenes de sí mismos y los ponían alrededor de su reino en diferentes territorios, y la imagen decía: bueno, este territorio pertenece a este rey, ahí está su imagen.
Dios ha puesto su imagen en toda la tierra y esto es el ser humano. Somos sus representantes en su creación. Y eso significa, y lo vamos a ver rápidamente el día de hoy y más adelante cuando hablemos acerca del trabajo, eso significa que somos llamados a cultivar su creación. Tiene que ver con lo que hacemos. La imagen funcional nos empuja a ser buenos administradores de la creación y a ayudar a desarrollar la cultura en formas que honren al Señor. En tercer lugar tenemos aquí la imagen relacional. La forma en que los humanos viven en relaciones con otros humanos y el resto de la creación refleja el hecho de que Dios en su esencia es relacional. Dios el Padre tiene una relación con Dios el Hijo tiene una relación con Dios el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo tiene una relación con Dios el Padre, la han tenido siempre desde toda la eternidad, una relación de amor, una relación de comunión, una relación de gloria y honra, una relación perfecta. Dios en sí mismo es una relación. Y como fuimos creados a su imagen y semejanza, entonces el hombre y la mujer somos llamados a relacionarnos. Nuestras relaciones con nuestro prójimo parten de ahí. La imagen relacional nos anima a desarrollar relaciones de manera que reflejen el amor de Dios. Y déjenme rápidamente mencionar algo importante o algunas implicaciones rápidas. Número 1, el hecho de que tú y yo hayamos sido creados a imagen de Dios, esto habla acerca de que en nuestra creación Dios estuvo implicado. Hay un involucramiento personal de parte de Dios en cómo Él te creó. El Salmo 139 habla acerca de esto. Y cuando el salmista dice que mi embrión vieron tus ojos y que tú tenías un libro escrito con todas las cosas, que tú me formaste en el vientre de mi madre, al final el salmista dice, esto es algo maravilloso. Y el salmista dice que soy una obra perfecta. En segundo lugar, creo que la implicación también tiene que ver en que podemos tener una relación con Dios. Hay algunas personas que correctamente enseñan que Dios es trascendente, Dios está más allá de lo creado, pero concluyen en que puesto que Dios está más allá de su creación, no podemos tener una relación con Dios. Bueno, la Biblia nos enseña sí que Dios es trascendente, pero que Dios es inmanente y por lo tanto podemos tener una relación con Él ya que fuimos creados a su imagen. Nada en toda la creación fue creado a su imagen, a excepción de los seres humanos. Los perros no tienen una relación con Dios, los gatos no tienen una relación con Dios, el mar no tiene una relación con Dios, reflejan la gloria de Dios. Pero solamente nosotros podemos tener una relación con este Dios trascendente e inmanente. Y en tercer lugar, una implicación también es la siguiente. No es que simplemente fuimos creados a imagen de Dios. Somos, nuestra identidad como ser humano es que somos creados a imagen de Dios. Esa es nuestra identidad y de ahí viene, como acabamos de decir, nuestra identidad. Y en segundo lugar, el hecho de ser creados a imagen de Dios significa que somos seres sexuales. Versículo 27 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Hombre y mujer los creó. Entonces esto significa que el hombre y la mujer delante de Dios son iguales en dignidad, iguales en valor, pero, y esto es bien importante, pero no con la misma identidad corporal. No con la misma identidad corporal. Somos almas encarnadas, tenemos un cuerpo, pero Dios hizo dos cuerpos. Hizo un hombre e hizo una mujer. Y esto es bien importante el día de hoy.
Nuestro cuerpo importa. Tu cuerpo no es arbitrario. El mensaje básico de la creación es este. El sexo biológicamente determinado de cada persona es un buen regalo de Dios. Deberíamos aceptarlo y vivir dentro de él. Nuestros cuerpos son creados por un Dios bueno y tiene por objeto darnos la clave de nuestra identidad de género. El día de hoy, en este grande debate, el día de hoy, con tantas personas confundidas, el día de hoy, con esta presión con respecto a adoptar la ideología de género, la Escritura dice, no se confundan. No simplemente tenemos genitales masculinos y genitales femeninos. No se confundan. Tu cuerpo apunta a tu identidad. Si tu anatomía es masculina, eso significa que eres un hombre. Si tu anatomía es femenina, eso significa que eres una mujer. No tienes por qué vivir confiado, porque Dios diseñó tu cuerpo con una intención, que es la de darte identidad y no vivir confiados. Así que, ¿qué enseña las Escrituras con respecto al ser humano? El ser humano es creado y por lo tanto tiene dignidad. El ser humano no es autónomo. Somos creados a vivir con este Dios bueno. El ser creado, el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios, por lo tanto refleja la imagen de un Dios personal, racional, con voluntad, trabajador, relacional. Y el ser humano ha sido creado y refleja la imagen de Dios en esta relación entre un hombre y una mujer. Y en tercer lugar, somos creados con un propósito. Versículos 26 y 28 al 30 nos dicen lo siguiente. El versículo 28, lo primero que Dios dice es, y los bendijo con estas palabras. Dios ha creado al ser humano y la primera palabra es una palabra de bendición. Y los bendijo. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. ¿Y qué es lo que nos enseña este pasaje? En primer lugar, que el propósito con el cual Dios nos creó, número uno, para su gloria, pero número dos, ya que somos el pináculo de su creación, nos puso como administradores de la creación. Vamos a hablar más acerca de esto, pero simplemente quiero mencionar que fuimos creados como representantes de Dios en la tierra para mostrar su gobierno soberano y su cuidado amoroso por la creación. Hombre y mujer, iguales en dignidad, iguales en valor, con la misma misión de ser los representantes de Dios, de gobernar, de administrar la buena creación de Dios. Ahora, si quitamos de vista a Dios y solamente vemos el ser humano como producto de la casualidad o un animal más desarrollado, déjame decirte que algunos ecologistas modernos ven que el problema principal de nuestro mundo son los seres humanos. Que los seres humanos son unos parásitos. Que el problema principal de este mundo son los seres humanos. El problema es que los que creen llegan a esa conclusión, pero no continúan con su pensamiento. Porque si ellos se creyeran el problema, ¿qué deberían de hacer? Pero no lo hacen. Si ellos son el problema, entonces quítate, ¿no? Porque tú eres el problema. Pero no lo hacen, pero sí lo enseñan.
Pero Dios no enseña esto. Dios no dice que tú eres un parásito. Dios dice que tú has sido llamado a ser vicerregente de la tierra. Él es el rey y tú eres el vicerregente. Que tú eres llamado a administrar la buena creación de Dios. Y dice que Dios le dice al hombre, mira todo lo que he creado para ti. Mira todo lo que he creado para ti, toma y aliméntate. Una visión completamente diferente de las cosmovisiones religiosas de ese tiempo, donde Dios había creado al ser humano para que el ser humano pudiera alimentar a Dios. No, Dios los bendice. Y Dios dice, quiero que colabores conmigo en todo lo que yo he hecho. Una visión completamente diferente. Ahora, tendríamos que llegar a la pregunta, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Si ese fue el diseño original de Dios, yo no veo a mi alrededor que eso sea el diseño original de Dios. Bueno, vamos a llegar a Génesis capítulo 3 y vamos a llegar al triste capítulo donde el hombre se rebela contra su creador. Y al rebelarse contra su creador, la imagen de Dios queda dañada en el ser humano. El ser humano se pierde, se rompe la relación perfecta con el Creador, no hay más relación con Dios, se rompe la relación perfecta con el prójimo, cada quien se acusa, se rompe la relación perfecta consigo mismo. No me siento bien conmigo, no sé quién soy. Y se rompe la relación perfecta con la creación. La imagen de Dios queda dañada, fracturada por la entrada del pecado. Pero ¿sabes qué? Dios nos da una promesa en Génesis capítulo 3, el versículo 15, donde dice que Dios va a mandar a alguien a arreglar todas las cosas. Pero es interesante que ese alguien en Colosenses capítulo 1, el versículo 15, se nos dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. El hombre, la imagen de Dios en el hombre quedó fracturada por el pecado, pero llega Jesucristo, quien es la imagen del Dios invisible, y vive una vida perfecta, la vida que tú y yo no podíamos vivir, y va a la cruz para morir la muerte que tú y yo merecíamos por haber fracturado la imagen de Dios en nosotros. Jesucristo es la imagen de Dios y Él viene para que nosotros recuperemos esa imagen, y a través de su vida, de su muerte, de su resurrección en la cruz, la imagen de Dios en el hombre dañada por el pecado puede ser restaurada. El hecho de que Jesucristo es la imagen del Dios invisible ilumina cuál fue la intención de Dios desde el principio. Él nos creó para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, Romanos 8:29, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? La imagen de Dios fracturada y el Jesucristo, el Hijo de Dios, la verdadera imagen de Dios, viene a restaurar todas estas cosas. Creo que todos ustedes conocen, saben quién es Lady Gaga. Lady Gaga es una de las cantantes más populares el día de hoy. Y una de sus canciones más conocidas se llama Born This Way. Nacido de esta manera, nacido de esta forma. Y la idea de la canción es que podemos amarnos a nosotros mismos por quienes somos. Y de hecho hay una frase en la canción que dice, Dios no comete errores. Puedes amarte a ti mismo porque Dios no comete errores. Pero la canción continúa y dice que puedes ser del género que tú quieras, que puedes elegir o tener la sexualidad que quieras tener porque eres de esa manera. Has nacido
de esa manera. Y esta canción fue súper popular. Ahora, si tú la escuchas como un cristiano nacido de esta manera, Dios no se equivoca. Por favor, quiero que por un lado no te engañes y digas, bueno, eso es del mundo, no voy a escuchar cosas del mundo. Por favor, escucha esto. Esta canción, junto con muchas otras, has nacido de esta manera. Es el aire que respiran muchos de nuestros jóvenes y es la manera en que ellos están interpretando su vida y este mundo. He nacido de esta manera y así voy a vivir, o no me gusta esta manera y yo puedo cambiarla como yo quiera, porque Dios no se equivoca. Ahora, al pensar en la letra de esta canción, debemos de decir que hay una verdad a medias. Y la verdad a medias es la siguiente. Es cierto, así como eres, así como vives. Nacido de esta manera y así voy a vivir. Pero el problema es el siguiente. El problema es el siguiente. El mundo asume que por naturaleza eres quien debes ser, pero el evangelio te dice que por gracia puedes ser quien debes ser. No sé si me estoy dando a entender. Nacido de esta manera, ¿sí? Vive de acuerdo a cómo eres. Pero ¿sabes qué? Es que ese no es todo el mensaje. El mensaje del evangelio es que por gracia puedes ser quien debes ser. Somos una creación de Dios. Somos una creación afectada por el pecado. Somos una creación que puede ser redimida. Y los que pongan su fe en Jesucristo están siendo recreados al diseño original. Entonces, por favor, escucha este mensaje. Por gracia, por la obra de Cristo, por el que es verdaderamente la imagen de Dios, tú puedes ser quien debes ser. Tú puedes ser quien debes ser. Y esto lo hace Jesús. Esto lo hace Jesús. No tienes que simplemente aceptar lo que el mundo te dice que eres. Escucha el mensaje del Dios creador, que de Él tienes una dignidad. Tu dignidad no depende de lo que haces, tu dignidad depende de que has sido creado a su imagen. Has sido creado para disfrutar de tu creador y encontrar en Él verdadero gozo. Has sido creado para tener una relación con Él. Y sin embargo, el pecado ha manchado todo esto. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, la verdadera imagen de Dios, ha venido para redimir la creación, para redimirte a ti y que ahora tú puedas ser recreado al diseño original. ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a vivir? ¿Cuál es la respuesta que vas a dar a los temas de racismo, a los temas de la eutanasia, a los temas del aborto, a los temas de transgénero, a los temas de matrimonio igualitario, a los temas de cómo elegir políticos, cómo votar el 6 de junio? ¿Cómo vas a responder? Si tú crees, si tú adoptas la visión bíblica, esto cambia completamente todo y empezarás a experimentar el verdadero diseño de Dios. Oremos. Padre que estás en los cielos, no somos un accidente. No carecemos de valor, no carecemos de sentido, no carecemos de propósito. Nos creaste a tu imagen y semejanza. Nos podemos relacionar contigo. Y Padre, sí, el pecado
ha fracturado, el pecado ha contaminado esta imagen. El pecado nos ha hecho creer la mentira que podemos vivir de manera independiente. Pero gracias que nos amaste de tal manera que enviaste a Jesucristo a restaurar tu creación, a restaurar tu imagen en el ser humano. Padre, ayúdanos a poder entender cada vez más y más todas las implicaciones de que somos tus criaturas. Y entonces, Señor, cada uno de estos temas tan difíciles que estamos viviendo, presentar una postura y presentar la esperanza del Evangelio. Por gracia, podemos llegar a ser lo que fuimos diseñados para ser. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.